Una mujer valiente, una mujer valiente, además de muy capacitada, que ha estado en este espacio varias veces. Ansel Checker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, en un día donde inician las clases, donde ha habido una serie de dificultades y retos que enfrentar, quejas, denuncias, y ella viene a responder al pueblo dominicano. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Empezamos con el tema, la primera noticia, y es el que no todos los estudiantes encontraron cupo. Nosotros hemos visto los procesos que han llevado algunas personas desde hace ya más de 1 o 2 meses y la dificultad, por ejemplo, tienes que ir rápido, que se llena rápido el cupo de donde pueden tus hijos entrar, y la gente hizo largas filas y todo esto para inscribir a sus hijos en las escuelas que estuvieran más cercanas a ellos, en los barrios. Ustedes han dicho que se quedó mucha gente fuera y que están trabajando. Por un lado, también hablaron de que iban a dar bonos escolares, igual que el año pasado, por el valor de $500 a aquellos estudiantes que no tuvieran cupo para colegios privados. Cuéntanos cuántos niños se quedaron fuera, si ustedes ya han podido calcular esa cantidad, y cuáles son los planes que tienen con relación a estos muchachos. Sí, como hemos señalado, como Ministerio de Educación garantizamos el acceso a la escuela. Desde hace varios meses que venimos trabajando todo este tema con la inscripción, preinscripción de los estudiantes y dónde estarían ubicados. Hay que distinguir algunos elementos que es bueno aclarar. Hay muchas familias que tienen lo que nosotros hemos llamado el cupo preferencial. ¿Qué quiere decir? Que ellos quieren ir a esa escuela. Entonces, en esa escuela que está llena, no hay cupo, pero hay cupo en otra escuela. Sin embargo, esos padres o esos estudiantes siguen estando en la lista de espera de las escuelas que prefieren, ¿no? Y que ya están llenas. Pero no significa que están fuera del sistema escolar. Pero no significa que no hay un espacio para ellos en otro lugar. Tenemos casos además, y hay que decirlo porque es parte del trabajo con la familia que hay que hacer, que van el último minuto, en esta misma semana fueron nuevas familias a decir, miren, el cupo a esta altura. O sea, tenemos todas esas situaciones. En ese caso del cupo, y van también así, yo quiero entrar a esta escuela. No, esta escuela ya se llenó, pero te vamos a conseguir cupo en otra escuela cercana. Entonces, en ese trabajo se ha estado indicando a qué escuela pueden ir, y algunos tal vez no les gusta la escuela donde sí hay cupo, pero es la que está disponible. Entonces, en ese sentido, pues, varias redireccionándolos a los centros donde sí tenemos cupo. También hemos tenido en los lugares que ustedes saben que es donde tenemos sobrepoblación, que son los lugares, obviamente, donde hay más población, porque hay más centros de trabajo, etcétera. O sea, sí, los sitios los tenemos más en Santo Domingo, Santiago, Higüey. Y ahí entonces también con la estrategia de buscar espacios alquilados, también se han facilitado espacios, se han usado también lo que nosotros hemos llamado aulas auxiliares o de emergencia que se han instalado para atender el cupo de esta población que se encuentra en esos momentos. ¿Pero qué cantidad? Y, ¿De cuántos niños estamos hablando en esta población que ha quedado fuera de las aulas en este momento? Entonces, por eso no uso el término de ha quedado fuera, porque nosotros estamos en este proceso. Ahora. Entonces, cuando no encontremos otra alternativa, es que se iría a esto de buscar el apoyo en los colegios privados para que acepten el cupo del estudiante. En este momento nosotros teníamos hasta el día viernes, que es lo que hemos hablado, unos 4.000 estudiantes. Pero del mismo viernes, el mismo sábado, estábamos trabajando, viendo esto, vamos a ir a este colegio que donde ya teníamos acuerdo, vamos a aumentarle aquí, este va para acá, o sea, todo el engranaje final para ya en estos días ubicarlos. Por tanto, no tengo el número preciso, tanto hoy como mañana los distritos educativos
¿verdad? En cada territorio nos están pasando cuáles son los datos ya precisos para culminar con los acuerdos. Pero ya como digo, hay colegios que desde el año pasado, como nos dieron este servicio, Continuaron. están, exacto, dispuestos y continúan. En ese sentido, Ansel, sabemos que hacen toda esta dinámica y que la última opción es la inserción al programa PASE. Este programa que inició año escolar 2022-2023 se ha venido haciendo de manera consecutiva. Mi pregunta es, primero, ¿en qué consiste el programa de manera particular? ¿En qué consiste el acuerdo con esos centros educativos? Porque sabemos que esos $500 se le pagan al centro, pero hay que hacer un pago mensual o en el acuerdo incluye que ya es por la totalidad de la colegiatura el año completo. Y lo siguiente es, si lo hemos hecho ya en varias ocasiones y vemos que todos los años tenemos la misma situación, ¿cuál es la solución a largo plazo? Porque simplemente con una solución paliativa cada año Claro. no vamos a tener ningún resultado. Sí, claro, nosotros tenemos que tomar decisiones para ¿verdad? Resolver las situaciones que tenemos, pero hay soluciones en marcha que son las definitivas, que estas no son, pero toman tiempo. Por ejemplo, en Higüey ahora mismo tenemos 2 centros educativos que se están construyendo, pero construir un centro educativo toma casi 2 años. Entonces, es por eso que a veces no tenemos la respuesta tan rápida como quisiéramos. Y esto pasa también cuando de repente construyen ciudades de apartamentos rápidamente, se mudan familias o se abren fuentes de empleo rápidamente, entonces esa educación tiene que prever, planificar y tenerlo, pero toma un tiempo. Y eso es lo que... El programa, la el pago, situación. los Pero, acuerdos, perdón. entonces, nosotros tenemos el año pasado una resolución, se renovó esa orden departamental que da las instrucciones de cómo es. Los distritos educativos, que son los que reciben las solicitudes, ¿no? Y que puedo luego de hacer el trabajo determinan, bueno, aquí lo voy a necesitar, aquí lo voy a necesitar. Entonces, se hace un acuerdo, un diálogo con el colegio para ver si tiene el cupo disponible, si está dispuesto, y entonces, y se hace ese compromiso. Se llama a la familia también para hacer ese compromiso. El Ministerio de Educación asume el pago completo, lo da en 2 cuotas a través del mismo distrito. O sea, nosotros transferimos al distrito los fondos y el distrito hace el pago al colegio. Y eso Tiene que recibir un informe el distrito cada mes de cómo va la asistencia de ese ¿La estudiante. misma cuota o se adapta a cada centro con el costo que Exacto. tenga? La cuota es de esos $500 equivalente a los 29 Lo mil. demás lo ponen los padres Es el de los año. estudiantes. Ah, ese es Porque el año 500. Es el año. Es el año 500. Que pero la incluye pregunta toda es, la ¿eso da matrícula para toda la colegiatura? Porque la ADP Sí. ha dicho que los $500 anuales que ofrece el Ministerio de Educación a los colegios privados ante la falta de cupo no cubren las necesidades de los estudiantes, Sí. en los que usualmente se invierte el equivalente a $2.200, y hablaba de un montón de otras necesidades que el estudiante, porque no hay tanda extendida, porque no hay desayuno escolar, porque no hay un montón de cosas que Hasta el entonces los uniforme es padres, diferente. y los uniformes son distintos, los padres tienen que suplir eso. Sí, o sea, ese pago cubre los estudios del estudiante, ¿verdad? Del participante completo. Pero todo lo demás lo matrícula tienen que general. poner los padres. Entonces, vamos a ver qué es todo lo demás. Primero, sí, no son centros de jornada escolar extendida. Nosotros tenemos aún en nuestro sistema centros que no son de jornada escolar extendida. Trabajan en la mañana o trabajan en la tarde. De hecho, antes del 2012, ningún centro era jornada Era escolar extendida. extendida. Esa es la manera en que nosotros funcionábamos, mañana, tarde y noche. Estos colegios privados son de una tanda, Sí. como la mayoría de los colegios privados, de hecho. Entonces, por tanto, no tenemos la alimentación porque no son de jornada escolar extendida. Sí. Entonces, esos son los Son puntos gastos que básicos. los padres tienen que asumir. Y la pregunta era, antes de que Diana haga su pregunta, para completar este tema, no sé si ella se va a otro tema, es esos sigo por ahí. estudiantes. Ah, es lo mismo, por ahí mismo vas. Sigo con el tema del inicio del año escolar. Sí. Ah, ya, no, porque claro. esos estudiantes que fueron inscritos el año pasado, por ejemplo, con ese bono en colegios privados, ¿se les va a pagar el siguiente año o tienen que volver entonces al sistema público? Era una de las preguntas también para completar este tema. Sí, si no se encontró un espacio en la escuela pública, continúan en la misma en que ya estaban. Ok, Así es. con A ver, el bono viceministra. Sí, con este mismo acuerdo. renovado. Sí. Ok, Diana. Mi pregunta va, viceministra.
por el lado de que el inicio del año escolar es algo completamente previsible. Todos los años sabemos que el año escolar va a empezar a finales de agosto y con meses de antelación se sabe exactamente el día que va a empezar. Sin embargo, solemos ver estas situaciones el mismo día del inicio del año escolar, que en muchas veces tiene que ver con incluso la logística. Usted misma decía en el día de hoy que había planteles que no habían podido empezar en el día de hoy porque no estaban listos, que algunos de esos niños iban a hacer educación virtual hasta que estuvieran listos. Pero ¿por qué no están listos? ¿Cuál es la justificación cuando se sabe que hoy inicia el año escolar y los recursos están? Porque el ministerio ni siquiera ejecuta completo el 4% para la educación. ¿Cómo algo que es tan previsible siempre da tantos problemas al principio? Bueno, es obvio que siempre en las noticias va a salir los puntos negativos y no tal vez los miles de centros y los cientos de miles y los millones de niños que están y que hoy iniciaron felices y con mucho entusiasmo y participación en los centros educativos. Efectivamente, como tú dices, tenemos mucho tiempo y es algo que se realiza todos los años y se trabaja en esa logística que es compleja. Es compleja por justamente los volúmenes que uno maneja y los tiempos y los procedimientos en el Estado. Y como yo mencioné hace un rato, Burocracia. cuando uno decide vamos a construir una escuela, Burocracia. eso dura alrededor de 2 años verla terminar. Entonces hay que tener alternativas en ese sentido. También a veces suceden algunos retrasos con contratistas, con suplidores. No es solo del lado del Estado que puede haber inconvenientes, sino también de los mismos suplidores, que también se retrasan en algunos procesos de entrega o en algunos procesos de construcción. Y eso nos ha pasado con algunos remozamientos. A veces intervienen hasta fenómenos naturales en esos procesos, que si viene la lluvia, que si viene... En fin, son muchas variables que se manejan. Yo pienso que si recuerdo el año anterior, creo que hubo avances este año de mejora en términos de, por ejemplo, materiales educativos, libros, registros que sí llegaron a tiempo en este año y en años pasados duramos unos meses y años pasados duran también mucho tiempo, no se entregaban a tiempo. Son cosas que sí, que creo que hay que seguir trabajando en nuestra planificación, en nuestra gestión. Sobre todo. Pero son complejas. Yo sé que para la ciudadanía a veces no es fácil entender todos los procesos burocráticos del Estado. Una cosa es la inscripción y el acceso a la educación pública de los niños en República Dominicana, las dificultades del inicio de clase que son tradicionales, la deficiencia, sobre todo el déficit en aulas, que mucho se criticó, que se invirtió mucho del 4% en el pasado en esto y que se olvidaron la capacitación de los maestros, etcétera. El presidente hablaba de capacitación. Vamos a hablar ahora de lo que nos dijo aquí el director del observatorio Sí de la quiero contar ADP. algo del déficit de aula, justamente por esa información de que faltan miles de aulas. Ajá. Cuando uno hace un plan de edificación de miles de aulas, es importante tener en cuenta que eso cubre varios aspectos y que eso no tiene que ver con el cupo específicamente, porque a veces se ha querido relacionar la necesidad de más aulas con la falta de cupo. No, y se ha Uno hace asociado. una planificación de edificación de aulas porque que quiere pasar escuelas a jornada escolar extendida, tiene que quitar aulas que tal vez eran móviles, quitar alquileres, es decir, el plan de edificación, reducir población escolar, o sea, que el plan de edificación es para muchos objetivos, no tiene que ver, o sea, yo no necesito esos miles de aulas para atender el cupo, sino para ir mejorando y corrigiendo otras cosas. Es complejo, obviamente lo sabemos, y también se utiliza el tema de que muchos de estos cupos han sido ocupados por niños hijos de inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, porque ustedes saben que ese ha sido también una punta de lanza. Pero, por ejemplo, la ADP, que conoce perfectamente bien el sistema educativo dominicano y que son protagonistas del mismo, hace muy poco estuvo aquí Juan Valdés, que es el director del observatorio de la ADP, y decía lo siguiente, y a mí me gustaría que usted lo escuchara, tú lo escucharas, y que nos dijeras qué piensas sobre esto, porque uno lo escucha y dice, caramba, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad. Escuchemos.
¿Tú sabes Es lo cuánto que- dejó de gastarse el año pasado el presupuesto de educación? Más de 25.000 millones de pesos, que no se gastan por ineficiencia. El mayor fracaso de la educación pública no está en el aula, no está en el niño, no está en la familia, no está en el docente, está en la gestión del Ministerio de Educación, porque tienen los recursos humanos, tienen los recursos financieros, tienen las normativas establecidas. Todo está regulado, pero no son capaces de operar efectivamente ese ecosistema que es la educación pública. ¿Qué sugiere la ADP en este estudio? Lo primero que dice la ADP es que el ministerio debe declarar prioritario la construcción de las más de 7.000 aulas que faltan, que debe nombrar al personal docente. El ministerio, después de haber convocado Y que son 8.000 necesarios. a concurso, luego decidió que no, que necesitaba solamente 2.500. Pero este estudio demuestra que aquí hacen falta entre 1 a 3 docentes por escuela de cada área. Usted va hoy a una escuela pública y usted va a encontrar déficit de maestros de diferentes áreas. Acá se da educación inicial a los niños entre 3 y 5 años. Y aunque la normativa dice que debe tener una maestra y una maestra asistente, acá tenemos más de 18.000 secciones sin asistentes. O sea, aquí solo en el nivel inicial hacen falta 18.000 asistentes, porque ponen en riesgo la vida de niños entre 3 y 5 años día a día. El sistema educativo ha sido incapaz de crear lo que se llama remediación por diseño. Ese niño que pasó de primero a segundo y no tiene buen desarrollo, el Estado, el ministerio, las escuelas deben tener un programa de remediación por diseño, que eso que él no aprendió se le pueda trabajar. Pero aquí ni siquiera tenemos el personal necesario y mucho menos los libros de textos adecuados. Porque aquí se dice que se van a entregar 12 millones de libros ahora a los niños. Juan. Por eso los Juan, libros no mira. fueron corregidos nunca. La ADP está proponiendo un nuevo pacto por la calidad de la educación basado en la investigación científica y en la evidencia empírica. Gran parte del fracaso de este país es que las soluciones educativas no se basan en la realidad escolar. ¿Qué tiene la ADP ahora? Un llamado a todos los sectores de este país que le den una oportunidad a la ADP de mejorar la educación. Parte de la propuesta de la ADP es que no se suspenda una hora de clase, pero para esto, señores, tenemos que hacer un compromiso serio con la educación. Queremos que el pueblo le dé la oportunidad ahora a la ADP de salvar la educación dominicana con el conjunto de todos, con la participación de todos, pero tienen que escuchar a los verdaderos expertos. Nadie sabe mejor que los docentes cuál es la solución a la calidad de la educación en nuestro país. Y estamos pidiendo e invitando a todo el país a que se una a este nuevo pacto por la calidad y a que le den una oportunidad a los docentes de la República Dominicana de salvar la educación de nuestro país, porque ya se la hemos dado a todos los sectores y han fracasado. Bien, es mucho, lo sabemos. Respuestas. Es importante saber. Él hablaba de 25 millones. 25 millones. 25.000 millones que no se usaron del 25.000 presupuesto el millones año que no se anterior. usaron del presupuesto. El año anterior él hablaba de la falta de maestros. 3 o 4 por Un por concurso escuela. para 8.000, para escoger a 2.000, etcétera. Nos gustaría escucharte. Sí, bueno, hay que mirar un poquito, analizar algunas debilidades o inconsistencias de las informaciones que se están dando. Voy a poner un ejemplo. Él menciona que hacen falta 18.000 auxiliares Maestros, del nivel auxiliares. inicial y que inclusive la normativa habla de un maestro y de un auxiliar. Nosotros no tenemos ninguna normativa que hable de que se necesita un maestro y un auxiliar. De hecho, la propuesta de auxiliar para el nivel inicial es una propuesta que se hizo el año pasado y que justamente ahora estamos viendo para poder suplirla porque vimos la necesidad, pero no está en ninguna normativa. Segundo, nosotros hay 18.000 secciones de nivel inicial si yo cuento el nivel público y privado. Yo no atiendo el nivel privado. En nivel público lo que hay son 9.000 y pico de secciones. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, queriendo tener un auxiliar del nivel inicial, lo que estamos calculando más o menos es dar un auxiliar cuando una sección tiene, por ejemplo, 20 estudiantes. Si tiene menos, tendríamos que tener un auxiliar cada 2 secciones porque tenemos que optimizar los recursos. Ese es el cálculo que se ha hecho y ahora justamente estamos trabajando para poder dotar por primera vez de un auxiliar del nivel inicial, cosa que no existía antes. Importante. Eso es un
ejemplo Ese es un punto de las cosas que él dijo. que mencionó. Fueron muchas, ya lo Sí, sabemos. fueron muchas, no sé si me voy a acordar de todo. El asunto del presupuesto que se deja sin ejecutar. Bueno, honestamente yo no soy la que más maneja el área financiera y administrativa porque soy encargada de la parte técnico-pedagógica y nosotros tenemos un plan, un presupuesto del año que también tiene a veces procedimientos de pago, que algo se ejecuta y procedimientos de pago que llevan mucho tiempo. A veces hay pagos que no se pueden hacer, como dije, situaciones que hay del ministerio, pero muchas son situaciones de suplidores. Cuando un suplidor no está al día con sus impuestos, yo no le puedo pagar. Cuando no está al día con una serie de certificados, no puedo pagar. Entonces, todo eso toma tiempo. No sé los casos específicos, ¿no? Pero definitivamente hay una ejecución que se ha dado de este 4% y la idea es optimizarla. De hecho, en estas últimas semanas se ha hablado de eso, cómo invertir más y mejor. Ansel, hay algo que ha hecho mucho daño en la educación a través de los años en República Dominicana y es la política dentro de ciertos sectores que protagonizan el sector educativo. La evaluación de desempeño no se ha podido realizar. ¿Qué tan importante es la evaluación de desempeño de los maestros? El presidente se refería a ella Hoy. en el día de hoy. ¿Qué tan importante es y qué urgencia hay de que se realice a la brevedad? Sí, mira, justamente, bueno, y lo vimos en lo que pusiste y lo dijo el presidente hoy, es algo que hemos hablado. Es verdad que necesitamos renovar un pacto por la calidad de la educación donde todos participemos. Y en eso el docente es clave y toda la comunidad educativa es clave. Y no es algo de un pacto, es que todos realmente nos involucremos y pongamos como verdadera prioridad la educación y nos unamos en avanzar. Yo creo que es posible si ponemos toda la voluntad. Es difícil porque hay que superar intereses y poner de verdad la educación como una prioridad y unir manos para eso. ¿Qué es lo no que quedarnos en lo negativo o la crítica, sino realmente construir y avanzar sobre lo que se le ha ido haciendo. Sí. Y Pero ya que lo mencionó el presidente, ya que lo mencionó a los próximos años. No, pero ya que lo mencionó el presidente, ¿cómo se están planteando hacer la evaluación? Porque los maestros se han quejado de que se han hecho en el pasado y al final luego no se han tomado en cuenta los resultados. O sea, ¿qué se está pensando hacer ahora con esta evaluación? Que no sé si ya tendrán ustedes alguna fecha que anunciar de cuándo se haría. Sí. Nosotros tenemos un estatuto docente que indica hacer la evaluación de desempeño de todos los maestros cada 3 años. Ciertamente, por diferentes razones, no se ha hecho cada 3 años como está establecido. La última se hizo desde el 2017 y previa al 2017 creo que se había hecho como 2009. Eso es una... Entonces, el objetivo de esta evaluación es justamente ver el desempeño, Claro. motivar el buen desempeño y también tomar decisiones para apoyar en la formación. Que de hecho mucha inversión se ha hecho y se hace en formación docente porque sabemos que es clave. En este año en particular, la última se hizo en el 2017, tocaba el 2020, hubo la pandemia. Yo creo que uno no puede olvidar, porque a veces como que la ve lejos, pero la pandemia afectó mucho. Pero el año pasado no se hizo, este año se va a hacer. Este año se va a hacer. Lo mencionó en el día de hoy. Este año se va a hacer. Okay. En el 2022, o sea, tan pronto salió de la pandemia, de hecho, el ministro Ángel Hernández nombró la comisión para ese trabajo. Esa comisión se ha reunido más de 300 veces. Oh, Dios y santo. estoy diciendo un número. Oh, señor. Que incluye varios sectores, ¿no? Para ponerse de acuerdo en este proceso. Pero, por favor. Se avanzó y hay una propuesta que hizo esa comisión de trabajo, de ver en qué se iba a evaluar, los instrumentos, basada en la experiencia anterior. Bien. Entonces, ahí ha habido ya una propuesta de la comisión que ahora se está operativizando para realizar este año esa evaluación de desempeño que es necesaria para motivar e incentivar el buen desempeño, pero también para poder focalizar las formaciones. Gracias y hemos extendido el tiempo, se nos pasó, pero es un tema importante y así ustedes mismos lo reclaman como público y yo espero de verdad que sea posible un entendimiento, porque lo que veo es una actitud beligerante de la ADP con la actual dirección o el ministerio actual de educación y con muchos otros. Él decía
que no quieren hacer huelgas para que los estudiantes pierdan clases. Ojalá que Eso también espero. eso lo podamos ver y que ustedes puedan todos ponerse de acuerdo, porque aquí lo importante es echar para adelante a nuestros niños. Nada más, nada más. Todo lo demás sobra. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos la ministra de Cultura está con nosotros. Ya volvemos.